Hola a todos y bienvenidos un día más a este espacio de meditación de la palabra de Dios, este hermoso recurso que el Señor nos da cada mañana para alimentarnos, para crecer y para fortalecernos en fe. Definitivamente a través de la palabra de Dios, el Padre quiere edificarnos, quiere que crezcamos, quiere que maduremos y sobre todo uno de los objetivos que Dios tiene al dejarnos su palabra es que podamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aquí en la palabra, pues conocemos grandes secretos y grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre de la iglesia Iré a este espacio. Y antes de iniciar la meditación del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y sobre todo a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También invitarles a que hagan parte del club de lectura bíblica que tenemos ya desde hace más de un año, donde mes a mes estamos leyendo un pasaje de la Biblia, estamos leyendo un libro de la Biblia y la idea es pues que cada uno reciba de parte de Dios ese precioso mensaje que Dios tiene para cada uno. Tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos lecturas grupales todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. Si usted está en algún lugar del mundo, en algún otro país fuera de España, pues le invito a que consulte los horarios para que se pueda comunicar y para que pueda participar de estas lecturas. Toda la información la encontramos en la cajita de descripción de este video. Y por este tiempo, pues estamos leyendo dentro de nuestro espacio, el Club de Lectura, el libro de Números. El libro de Números, que es el cuarto libro de la Torá escrito por Moisés, nos relata este libro de Números, pues lo que es en sí la travesía del pueblo de Israel a través del desierto. Ya vimos que en el libro del Éxodo, por ejemplo, se nos relató lo que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. El libro de Levítico nos contó, nos mostró las normas para el culto, para la adoración, cómo se debía hacer la adoración y todo esto. Pero el libro de Números es pues una continuidad del viaje y nos relata pues lo que sucedió en esos 40 años de travesía del pueblo de Israel por el desierto. Y el libro empieza pues con un censo, con un conteo de la gente, con un conteo de las personas y nos muestra varias cosas. Primero, bueno, los primeros capítulos nos muestra ese censo, nos muestra cómo estaba, primero cuánta gente había en cada tribu y cómo estaba distribuido, cómo debía distribuirse el campamento, la organización territorial, cómo debía vivir a nivel urbanístico cada persona, dónde se debía ubicar cada uno. Y esto nos dio un mensaje bien especial y es que pues cada uno tiene un lugar, cada persona tiene un lugar dentro de la congregación y cada uno pertenecía a una tribu y estaba bajo una bandera, bajo un capitán. Y esto es bien especial. Y pues Dios hizo un conteo de cada tribu. Dios hizo un conteo de cada tribu de, de 11 de las tribus. Pero en el capítulo 1, versículo 53, se nos dice lo siguiente. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Dice, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. O sea, los levitas en este caso no fueron contados dentro de ese censo principal que se llevó a cabo dentro del pueblo de Israel. Y uno puede pensar, pero bueno, los excluyeron, los sacaron, están haciéndolos a un lado, pero realmente no. Los levitas eran una tribu especial. Pues primero eran minoría dentro del pueblo de Israel. Era una tribu pequeñita,
Pero esa tribu tenía unas características y una connotación bien especial. Y eso es de lo que nos habla el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Números. Mientras los dos primeros capítulos se centran en el censo y la distribución de de todas las demás tribus, aquí se nos está diciendo que la tribu de Leví va a ocupar un lugar muy especial. Y es que en medio del campamento estaba el tabernáculo de reunión y y todo el pueblo debía ubicarse alrededor de ese tabernáculo de reunión. Eh, los que somos, los que venimos de Colombia y sobre todo los que venimos de pueblos, en Colombia sucede algo bien particular, bueno, y no solamente en Colombia, en Latinoamérica. Y es que cuando se funda el pueblo se funda alrededor de una plaza principal. O sea, se instituye una plaza principal y normalmente en esa plaza principal pues nos encontramos, que normalmente en Latinoamérica es la Plaza de Bolívar, y allí encontramos el sitio de gobierno, encontramos una iglesia, encontramos los estamentos principales y alrededor de ese lugar pues se funda el pueblo y se funda pues todo lo demás. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí el lugar principal en el caso de Israel pues era el tabernáculo y todo giraba en torno a la presencia de Dios. O sea, todo giraba en torno a la presencia de Dios. La presencia de Dios era el centro de la vida del pueblo de Israel. Y así como, y esto nos da un mensaje también, y es que el Señor, el Dios Todopoderoso, debe ocupar el centro de la vida nuestra. Nuestra vida debe girar alrededor de la presencia de Dios, no al contrario. Porque muchas personas pretenden que sea Dios el que gire alrededor de nuestros propios egos y alrededor de nuestros propios intereses. Pero aquí el diseño de Dios es que era la presencia de Dios la que estaba en el centro. Ahora, alrededor, en primera línea de esa institución, estaban las tribus de los levitas. Estaba la tribu de Leví. Entonces vemos que la tribu de Leví ocupaba un lugar muy especial dentro de la parte urbanística del pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 3 y el capítulo 4 se dedica, nos muestra el autor la información sobre cuántos levitas habían. Y los levitas, pues eran básicamente, venían de tres familias. La familia era Gerson, Coat y Merari. Ese es el orden en que se establece. Y de esos tres hijos de Leví se derivan las 8 familias básicas de la tribu de Leví. Entonces, aquí encontramos algo bien especial. Primero, que Leví no era una tribu muy numerosa y estaba distribuido, estaba dividido en esas tres familias. Aquí se nos dice en el capítulo 3 que hay un censo especial, un censo aparte de la tribu de Leví. Y se nos dice que hay, por ejemplo, de la tribu de Gersón, habían 7.500, de la tribu de Coat habían 8.600 y de la tribu de Merari habían 6.200. Si sumamos estos tres números, se nos da un número total de 22.300 personas. Y ya vamos a mirar que este número tiene algo bien significativo. Entonces, aquí vemos que Dios hizo un conteo. Ahora, ¿cuál era la condición de ese conteo? Era que eran varones de un mes en adelante. Por eso decimos que es un censo especial, porque mientras las otras tribus contaron varones de 20 años en adelante, en la tribu de Leví se cuentan varones de un mes en adelante. Y esto es algo bien especial. ¿Por qué la tribu de las otras tribus se cuentan varones de 20 años en adelante? Porque eran los varones aptos para la guerra. Varones pues que tenían su mayoría de edad. Pero en el caso de Leví, desde un mes en adelante, ya eran varones contados como
pertenecientes a la tribu. Y sabemos que Leví tenía su distinción porque eran hombres y era una tribu consagrada al Señor. Y ahora vamos a ver en la segunda parte del capítulo 3 cómo se nos menciona algo de un rescate. Y vamos a explicar un poquito de eso. Si usted está leyendo con nosotros esta parte, que yo le invito a que se siente y lea el capítulo, hoy no lo vamos a leer mucho, simplemente vamos a comentarlo, lo que esto significa. Aquí se nos menciona un rescate. ¿Qué significa esto? Mire, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto en la última plaga, Dios dice, los primogénitos son míos. Y Dios viene y dice, bueno, dice que va a pasar el ángel de la muerte, matando a todos los primogénitos, pero donde esté la sangre marcada en los dinteles de las puertas y en sus columnas, pues ahí no entra. ¿Qué significa esto? Que la sangre es sustitución de esa vida que Dios estaba demandando. O sea que los primogénitos le pertenecen al Señor. Por este canje que hay sustitutivo, los primogénitos le pertenecen al Señor. Y eso es una cosa que Dios tiene muy, muy clara. Cuando el pueblo de Israel comete ese pecado tan fuerte del becerro de oro, que cayeron la mayoría del pueblo en medio de su idolatría, la única tribu que se levanta a decir que no se contaminan y con un celo fuerte por ese pecado es la tribu de Leví. Moisés se levanta y dice, los que estén con el Señor y conmigo, que se levanten y que se pongan de este lado. En otras palabras, los que no estén de acuerdo con este pecado, con esta idolatría, por favor, háganse a un lado. Y se levanta la tribu de Leví en un celo delante de Dios por no caer en ese pecado. Y a partir de ahí, Dios en respuesta a esa decisión consagra a la tribu de Leví. Dice, como estos no cayeron en ese pecado y tuvieron celo por mi nombre y por mi palabra, entonces ahora los levitas van a ser míos en lugar de los primogénitos. Entonces, aquí Dios dice, Jehová dijo a Moisés, dice en el versículo 40, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Y contaron a los primogénitos como Dios le mandó. Dice, como contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22.273. Mire esto. Aquí tenemos que tener en cuenta un factor especial con los números. En versículos anteriores se nos da la cuenta de que en el versículo 39, y esto es importantísimo saberlo, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22.000. Si sumamos las cifras que les dije anteriormente de las tres familias de Leví, el resultado en la suma nos da 22.300. Pero Dios aquí nos está diciendo que fueron 22.000. Entonces, ¿se equivocó el Señor? ¿Sería que se equivocó o no se equivocó? ¿Qué pasa con esos 300 que faltaban? Bueno, debido a lo que estamos estudiando, se hizo un conteo de todos los primogénitos de Israel que debían ser rescatados. Resulta que, según los estudios, parece ser que esos 300 de la tribu de Leví eran primogénitos. O sea, de todos los contados en el censo de Leví, 300 eran primogénitos. Y como Dios quería rescatar a los primogénitos, pues aquí se sucede un pequeño conflicto. Pues, a ver, Dios quería rescatar a los primogénitos y cambiarlos por los levitas, pero habían 300 primogénitos levitas. Pues,
que no, que no, no iban a ser, ya estaban rescatados. O sea que esos 300 no cuentan. Por eso Dios da la cifra de 22.000. Y ahora hay una diferencia de valor, porque son los números de los primogénitos de todo el pueblo con respecto a los levitas. Y habían 273, o sea, no cuadran esas cifras. Aquí tenía que ser unas por otras. Entonces, habían 273 que sobraban. ¿Qué pasa con esos 273? Pues Dios dictamina un precio, que hay un precio que deben pagar por ese rescate. Y entonces, pues se le da un dinero a Aarón. Todo el pueblo recoge un dinero para, para rescatar. Eso es lo que se llama la redención. Y a partir de aquí, pues todos los levitas pasan a pertenecerle al Señor. Ahora, el capítulo 4 a nosotros nos marca las tareas que debían tener o que debían realizar los levitas. O sea, ellos eran una tribu especial, pero no por ser una tribu especial o por ser una tribu que estaban cerquita del Señor, pues se iban a quedar sin hacer nada. No, ellos tenían su trabajo también. Bueno, y en la medida que vamos avanzando en la lectura, vamos a ir conociendo lo que la, muchas tareas que estos levitas y muchas condiciones de vida que estos levitas debían ejercer en su vida. Lo primero es que ellos estaban consagrados al Señor, a la obra del ministerio. El capítulo 4 nos relata las tareas que ellos debían asumir, y Dios mismo se las, se las marca, Dios mismo las pone aquí lo que cada uno debía hacer. Y había muchas tareas. Básicamente era, una de las tareas era trasladar el tabernáculo de reunión. O sea, ellos eran los que debían estar a cargo del traslado del tabernáculo cuando se tenían que mover. Recordemos que el tabernáculo era era el lugar de adoración, era el lugar, era un lugar muy especial que venía de un diseño celestial con unos materiales muy especiales, y era muy valioso. O sea que ellos debían cuidar esos, esos materiales, estos objetos, estas cosas como un tesoro. Entonces miremos que primero debían tener cuidado y no ser descuidados en su labor. Tenían que ser muy meticulosos en cuanto al traslado, en cuanto al cuidado de los enseres, del candelabro, del arca del pacto, de las telas, de las columnas, de las tablas. Cada cosa, cada una de estas cosas estaba bajo el cargo de ellos. Ahora, aquí hay una parte bien especial dentro de la familia de los levitas, y era la familia sacerdotal. Aarón y su familia, ellos eran, digámoslo así, los jefes de esta tribu de Leví. Y todo el trabajo del tabernáculo pues estaba a cargo de Aarón y de sus hijos. Ahora, ¿qué hacían Aarón y sus hijos? Ellos empacaban el tabernáculo, ellos preparaban todo, y los levitas eran los encargados del traslado, del transporte, de la carga. Y aquí viene algo también bien especial. En el versículo 18, 17, 18 y 19 se nos dice: y habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Incluso, bueno, aquí vemos que Aarón y sus hijos tenían que tener cuidado de cómo empacaban las cosas y no dejar ninguna cosa del tabernáculo al descubierto, para que los levitas no murieran. Y aquí vemos algo sorprendente y bien especial, y es que el tabernáculo era un lugar
santo, altamente santo, que cualquiera no podía tocarlo, manipularlo o estar cerca de él. Eso nos explica por qué Dios puso a los levitas alrededor del tabernáculo, como una especie de barrera, para que el resto del pueblo no se acerque demasiado a la presencia de Dios. O sea, eran como una especie de intercesores. Y aquí vemos dos labores bien especial. Primero, una de las labores de los levitas era evitar eso, pero también estar en medio de la presencia de Dios y del pueblo. Pero también eran los encargados de que la gente no se alejara mucho, de llevar las cosas de Dios hasta el último rincón del tabernáculo, del campamento. Mire, los levitas tenían una labor bien especial y aquí en este capítulo 4 vemos cómo Dios estableció un orden. Cada uno tenía una labor especial dentro del trabajo del tabernáculo. Cada uno de ellos tenía una labor. Dios establece un orden porque Dios es un Dios de orden. Dios establece normas para ellos también. Entonces aquí vemos los levitas, una familia consagrada al Señor, una familia que Dios compró, que Dios redimió y que le pertenecen al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿usted qué tanto le está sirviendo al Señor? ¿Qué tanto estamos experimentando esa presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Y qué tanta consagración tenemos a las cosas santas de Dios? Miren, muchos de nosotros hemos tomado la decisión de ser siervos. Dios ha escogido que fuéramos siervos. Y ahora, como siervos, tenemos que aprender a hacer las cosas con amor. Tenemos que aprender a hacer las cosas con pasión. Tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios las mandó y acercarnos a Dios de una manera santa, de una manera limpia, de una manera respetuosa, con gozo y con alegría. Aquí en estos dos capítulos entonces nos encontramos con esa misión que tenían los levitas. Y a lo largo del resto de la Biblia vamos a encontrar mucha información sobre quiénes eran y lo que hacían. Ahora en estos dos capítulos, pues nos vamos a recibir esto solamente. Pero la información o la idea que quiero dejarles es: conságrense al Señor. Vale la pena acercarnos, vale la pena servirle, vale la pena invertir nuestro tiempo en el servicio al Señor y en el servicio en su casa. Yo le invito a que usted hoy tome la decisión de alguna manera servir en las cosas de Dios. Es el mejor negocio y es la mejor inversión. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos, Señor, este hermoso privilegio de poder venir delante de ti, de poder estar en tu presencia y de poder deleitarnos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a servirte con amor, a servirte, mi Señor, con compasión, con alegría, Señor, y a saber, Señor, y entender de que tú eres el principal sustento de nuestras vidas, Señor, de que ninguna cosa mayor o mejor habrá que servirte a ti, que estar cerca de tu presencia, Padre. Padre, te doy gracias por aquellos que hemos decidido servirte a ti e invertir nuestro tiempo en el servicio, en estar en tu presencia, Padre, en deleitarnos en tu obra, mi Señor. Yo te pido que bendigas a cada siervo, a cada sierva, a cada persona, Señor, que sirve en tu casa, que sirve en tu obra, Señor. Derrama tu bendición, tu gracia, tu sustento, tu paz. Y sobre todo, Señor, ayúdanos en medio de las luchas que cada uno tenemos, Señor. Trae respuestas, habla a nuestros corazones y permítenos servirte en paz en tu presencia, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.